Bien, vamos a hablar de pendiente y ángulo de inclinación. Bueno, primero tenemos que saber qué es la pendiente. Bueno, la pendiente de una recta. Nosotros sabemos que una recta pues tiene dos o más puntos por los cuales pasa. En este caso aquí tenemos dos puntos por los cuales pasa la pendiente. Este será el punto 1. Este será el punto 2. Y bueno, como ya sabemos, al primer punto que encontramos, pues podemos ponerle con coordenadas x1, y1. Y al segundo punto le podemos poner coordenadas x2, y2. ¿Sí? Bueno, la pendiente de una recta es la medida de la inclinación de una recta en cuanto a grados. Bueno, se mide. Partimos del eje de las X en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces vamos a medirlo de esta manera. Partimos del eje de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y bueno, entonces aquí está un ángulo que, bueno, a este ángulo lo llamamos el ángulo teta, que es el ángulo que nos dice cuál es la medida de la inclinación de la recta. Bueno, para conocer la pendiente de una recta, bueno, tenemos que saber el incremento que hay en el eje Y, que es el eje que nos va a decir el incremento que hay en la elevación, ya que si proyectamos desde el punto 2 hacia intersectar con el eje X, pues bueno, esto nos diría cuál es la distancia, la elevación que tiene la línea recta. Y bueno, para saber cuánto avanzó, pues tendríamos que recurrir al eje de las X. Entonces tendríamos que ver el incremento del eje de las X. Y bueno, la pendiente se representa con la letra M minúscula. Entonces la pendiente es igual al incremento que hay en el eje Y sobre el incremento que hay en el eje X. Bueno, para conocer ese incremento, pues tenemos que recurrir a una operación aritmética que son las restas. Bien, entonces pues como ya sabemos, cada punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Y lo que vamos a hacer es vamos a restarlos. Entonces en el eje de las Y, para conocer qué distancia hay, pues vamos a tener que recurrir a restar Y2 menos y1, y así podremos calcular cuál es la elevación. Y para calcular la distancia en el eje de las X, pues bueno, vamos a restar x2 menos x1, y de esta manera podremos saber cuál es el valor de la pendiente de esa línea recta. Y bueno, también tenemos que saber que hay tipos de pendientes. La pendiente que estamos viendo ahorita es una pendiente positiva, y bueno, puede medir desde 0 hasta menos de 90 grados, 89 grados. Bueno, la pendiente negativa mide más de 90 grados y menos de 180 grados, y bueno, se representa en el plano más o menos de esta manera. Esta es una pendiente negativa. Bueno, también así como hay pendientes positivas y pendientes negativas, hay pendientes cero, que bueno, se dice que ahí la pendiente no existe, ya que es paralela al eje de las X, y pues se forma un ángulo llano, que es un ángulo de 180 grados. Entonces no hay una pendiente, es simplemente una línea recta. Bueno, también están las pendientes con valor indefinido, que son las que, bueno, son paralelas al eje de las y que es la que estoy marcando a continuación. Tiene un valor indefinido porque, bueno, su pendiente es 90 grados, entonces no puede ser positiva, es indefinida. Y bueno, esos son los tipos de pendientes que los vamos a estar conociendo conforme vamos avanzando. Bien, vamos a ver ahora el ángulo de inclinación de una recta.
bueno, es el menor de los ángulos que forma una recta con el eje horizontal X. Ya sabemos que aquí hay, pues bueno, ya sabemos cómo son medidos. Aquí pasa la línea recta y son medidos en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y lo conocemos con el ángulo, tiene el nombre de ángulo teta. También sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo. Por lo tanto, para conocer el ángulo, pues bueno, solamente recurrimos a un despeje. El tangente lo vamos a cambiar de miembro, lo vamos a pasar del lado del primer miembro con la pendiente, y bueno, va a sufrir un cambio al cambiar de miembro. Entonces va a pasar como tangente a la -1 o como inverso tangente, bueno, de la pendiente, y así conoceremos el valor del ángulo. Es una manera de conocer el ángulo cuando ya tenemos la pendiente. Y bueno, si no tenemos la pendiente, pues basta con conocer dos de los puntos de la línea recta para poder calcular la pendiente y posteriormente conocer el valor del ángulo. Y bueno, para entender mejor, vamos a pasarnos a un ejemplo. Bien, en este caso tenemos únicamente el valor del ángulo, pero no conocemos el valor de la pendiente. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, la pendiente es la tangente del ángulo. Bueno, entonces lo único que tendremos que hacer, pues, es recurrir a nuestra calculadora para buscar la tangente. Vamos a sustituir la pendiente aquí, será igual a la tangente del ángulo, que para este caso el ángulo tiene un valor de 60 grados. Y bueno, vamos a ir a la calculadora para ver cómo podemos calcular esa pendiente. Bien, ya en la calculadora lo que tenemos que hacer es tener nuestra calculadora en grados. Bueno, aquí en esta calculadora pues le oprimimos en esta tecla, que espero que la estén viendo, y bueno, la vamos a dejar cuando esté en deg, que es degrade, ella está en grados. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a buscar la tangente de 60 grados, y bueno, nos da como resultado una pendiente de 1.73. entonces esta pendiente será igual a 1.73 y es una pendiente positiva. Entonces de esta manera podemos calcular la pendiente conociendo ya el ángulo. En este ejemplo vamos a calcular el valor del ángulo, que en este ejemplo lo desconocemos, pero tenemos el valor de la pendiente. Y bueno, entonces regresamos a la fórmula que nos dice que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Y bueno, ahora no tenemos el ángulo, lo que sí conocemos es la pendiente. Entonces vamos a proceder a hacer un despeje. El valor que queremos conocer pues lo vamos a dejar solo, que en este caso es el ángulo. Y bueno, la tangente pues la vamos a despejar, la vamos a cambiar del segundo miembro al primer miembro, y ya sabemos que al hacer un cambio de miembro pues se va con su operación inversa. Entonces será tangente a la -1 de la pendiente será igual al valor del ángulo, y de esa manera conoceremos el valor del ángulo. Entonces ahora solo hay que ir a la calculadora a sustituir. Corroboramos que nuestra calculadora está en grados, primero la tecla Shift, luego la tecla tangente, y observamos que nos aparece tangente inverso, tangente a la -1. Bueno, el valor de la pendiente, recordamos que era -2, y bueno, tenemos como resultado -63.43. Entonces el valor es -63.43 grados. Ese es el valor del ángulo. Y bueno, como el ángulo está en negativo, quiere decir que no fue medido como nosotros mencionamos al principio, que el ángulo se tiene que medir de esta manera. Bueno, aquí está la pendiente, es una pendiente negativa, entonces el ángulo tuvo que haberse medido a partir
del eje de las X hasta topar con la recta, pero no se midió de esa manera ya que el ángulo es negativo. Entonces esto se midió con el sentido de las manecillas del reloj. Entonces el ángulo que nosotros estamos obteniendo es este ángulo. ¿Qué vamos a hacer para obtener el ángulo que nosotros queremos? Pues bueno, lo que vamos a hacer es a menos 63.43 grados, pues bueno, le vamos a sumar 180 grados. Entonces a menos 63.43 le vamos a sumar 180 grados y el resultado nos va a dar 116.51. Y ahora sí, el valor que nos acabó de dar, que fue el de 116.51, ya no es este valor, el de este ángulo, sino ahora ya es el del ángulo y el sentido contrario del manecillas del reloj, que es este. Y bueno, vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Bien, ahora en este ejemplo tenemos el valor del punto 1, del punto 2. No conocemos el valor de la pendiente y tampoco conocemos el valor del ángulo. Entonces, para conocer el valor del ángulo, primeramente tenemos que conocer el valor de la pendiente. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para conocer el valor de la pendiente? Bueno, con que conozcamos dos puntos que pasan por la línea es suficiente. Es suficiente porque recordemos que la pendiente es el incremento que hay en el eje de las Y sobre el incremento que hay en el eje de las X. ¿Cómo sabemos el incremento? ¿Cómo lo obtenemos? Pues restando Y2 menos Y1. Y en el eje de las X, pues bueno, X2 menos X1. Y bueno, al tener los dos puntos, pues tenemos valores X1, Y1, X2, Y2. Y lo único que queda por hacer es sustituir en la fórmula. Y nos va a quedar de la siguiente manera. La pendiente es igual a el valor de Y2 para este ejemplo es de menos 3. Menos de fórmula. El valor de Y1 para este ejemplo es de 4. Bueno, el valor de X2 para este ejemplo es de 4. Menos de fórmula. El valor de X1 es de menos 2. Lo ponemos en paréntesis para evitar equivocarnos. Bueno, seguimos resolviendo. En la parte del numerador, menos 3 y menos 4 nos va a dar como resultado menos 7. Aquí pues bueno, vemos que hay dos signos que los vamos a multiplicar. Menos por menos nos va a dar más. Y entonces nos queda 4 más 2. Y ya sabemos que 4 más 2 es 6. Entonces nos da menos 7 sextos. Y bueno, ya tenemos el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es menos 7 sextos. Y bueno, ahora sí podemos conocer el valor del ángulo, porque recordemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Y pues bueno, vamos a hacer el despeje. El tangente lo vamos a cambiar de miembro para que nos quede inverso tangente o tangente a la menos 1, como gusten llamarle. De la pendiente nos dará como resultado el ángulo. Y bueno, entonces será tangente a la menos 1 o inverso tangente de menos 7 sextos. Y así conoceremos el valor del ángulo. Y bueno, vamos a la calculadora para conocer ese valor. Bien, oprimimos Shift, tangente, para que nos muestre inverso tangente. Bueno, el valor de la pendiente es menos 7 sextos. Y bueno, nos da como resultado menos 49.39. Nos da un ángulo negativo de menos 49.39. Y ya sabemos que para hacerlo positivo hay que sumarle 180
80 grados. Vamos a sumárselos más 180 grados y bueno, nos da como resultado 130 grados 36 minutos. Y bueno, ese es el resultado del valor del ángulo. Y pues así, conociendo dos puntos que pasan por la recta, podemos conocer la pendiente, y conociendo la pendiente posteriormente conocemos el ángulo de inclinación. Y pues bueno, de esta manera es como se resuelven estos ejercicios. Hay unos ejercicios asignados en Classroom que son ejercicios de repaso. Los resuelven, por favor. Más tarde subo las soluciones para que puedan ustedes autoevaluarse, al igual que asignarles la tarea con porcentaje, que la entregarán el día miércoles. Bueno, de todos modos, las indicaciones pues se las daré también por WhatsApp. Ya saben, pueden escribirme en el grupo o en mensaje personal por cualquier duda. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy.